Bienvenidos a este espacio, donde la fe se renueva, la esperanza vuelve a nacer, y el amor de Dios se hace presente. Aquí compartimos la palabra viva y eterna del Señor, reflexiones que sanan el alma, restauran el espíritu y llenan el corazón de paz. Cada mensaje está pensado para edificar tu vida, fortalecer tu fe y recordarte que Dios nunca llega tarde. Abre tu corazón y prepárate para recibir lo que el Señor tiene para tu vida hoy. Con ustedes, el pastor Byron Ávila. Hoy quiero hablarte, amado amigo, amado hermano, del que el perfecto amor echa fuera el temor. Quiero que vayas conmigo a 1 de Juan capítulo 4, verso 17 en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarte de este perfecto amor que echa fuera el temor. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en su palabra el Señor nos dice lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor, amados hermanos, en el amor, dice su palabra, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, oiga bien, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido, oiga bien, perfeccionado en el amor. Qué poderoso lo que dice el Señor en su palabra. El perfecto amor echa fuera el temor. Por el amor a nuestras almas Cristo sufrió cruz, fue crucificado en una cruz. Amados hermanos, entonces Juan, que nos recuerda, amados hermanos, que el amor, amados hermanos, es perfecto de Cristo. La perfección del amor, amados hermanos, es una obra que transciende y una obra progresiva de Dios en el creyente cada día. Y Juan nos recuerda que el amor cristiano, amados hermanos, no es estático ni instantáneo, sino una obra, amados hermanos, perfecta. El verbo, amados hermanos, que se utiliza implica madurez, desarrollo, plenitud con el tiempo, dando que tu vida y tu corazón se sostengan en el amor genuino de Dios. Dios no solo nos ama, sino que obra en nosotros, amado hermano, amado amigo, para que su amor florezca y llegue a su plenitud. Este amor, amados hermanos, no nace del esfuerzo humano, sino de la morada divina de Dios. Dios vive en nosotros por su Espíritu, y desde esa comunión viva, su amor madura el corazón del creyente cada día. Amado hermano, Juan introduce esta gran verdad en una forma tan bella y tan poderosa. Aquí ocurre algo poderoso. El amor de Dios comienza como semilla en la regeneración del hombre, pero está destinado, amados hermanos, a crecer hasta gobernar la conciencia del hombre, la conducta del hombre y la esperanza futura del hombre y del pueblo cristiano de Dios. Porque dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 12: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así dice el Señor. Porque dice Filipenses capítulo 1, verso 6: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Porque es Dios que va a perfeccionar su obra en ti y en mí. El creyente no debe conformarse con un amor inmaduro, un amor temeroso o inestable. Dios espera, amados hermanos,
crecimiento espiritual, un amor que gobierne nuestra reacción, nuestra fe y nuestra seguridad eterna. Amados hermanos, la confianza del creyente ante la realidad inaludible del juicio. Juan no niega que viene un juicio, pero ¿qué va a gobernar en el juicio? En el juicio lo que va a sobresalir y lo que va a gobernar es el amor. Es el amor. El día del juicio es una realidad, amados hermanos, para el incrédulo como para el creyente. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Sin embargo, amados hermanos, lo sorprendente de este texto poderoso es que el cristiano puede enfrentar ese día con confianza, no con temor ni incertidumbre, porque ha mostrado Dios su amor magnificado, amados hermanos, en la cruz. Esta confianza no nace de ignorancia en el juicio, ni de minimizar su seriedad, sino, amados hermanos, de entender correctamente nuestra relación con Dios en Cristo. No se trata de juicio, amados hermanos, para condenación, sino de la evaluación, recompensa y responsabilidad de cada uno de nosotros. El cristiano, amados hermanos, no teme el castigo eterno, porque ese castigo ya cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Porque es necesario, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice su Santa Escritura. Dice también en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oiga, qué poderoso y qué bello lo que dice su Santa Escritura. Muchos creyentes viven con una fe temerosa porque no han comprendido el Evangelio en su profundidad. El amor perfeccionado produce una conciencia tranquila y una frente, amados hermanos, erguida, viendo hacia el cielo. Los ojos puestos en el cielo, los ojos puestos en su Salvador, en su Redentor. Amados hermanos, porque tiene que estar tranquila su conciencia aún frente al juicio divino. Como Él es, así somos nosotros. La único, amados hermanos, y el único que puede ayudarnos y la única esperanza que puede haber es Cristo Jesús y el amor de Dios que fue expresado en la cruz del Calvario. La unión del creyente con Cristo glorificado manifiesta, amados hermanos, el poder de Dios, el poder de su amor para vuestras vidas. Aquí Juan nos lleva, amados hermanos, al fundamento más profundo de la confianza cristiana, amados hermanos, nuestra unión con Cristo. Nadie como Él fue, sino como Él es. Cristo hoy está glorificado, victorioso, amados hermanos, sin temor, sin ansiedad, plenamente aceptado por el Padre. Y Juan afirma, amados hermanos, algo asombroso. Esa es nuestra posición en Él, estar confiados delante del Padre. Cristo no está ante el Padre, amados hermanos, como un individuo aislado, sino, amados hermanos, como nuestro, amados hermanos, representante, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro precursor. En su muerte, amados hermanos, morimos, y en su resurrección resucitamos. En su ascensión fuimos, amados hermanos, representados. Por eso nuestra seguridad no descansa en nuestro desempeño, sino en su victoria consumada en la cruz del Calvario. Porque dice la misma Escritura en 1 de Juan capítulo 2 verso 1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo es nuestro abogado. Porque dice en Efesios capítulo 2 verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. El creyente que vive, amados hermanos,
consciente de su unión con Cristo, aprende a vivir con seriedad espiritual y no queda en pendencia en lo que surge a diario, sino depende de lo que Dios le otorga por su misericordia cada día, que abre sus ojos y que respira el aliento de Dios sobre la faz de la tierra. No niega sus luchas, pero sabe que su destino eterno ya está asegurado en Cristo Jesús. Porque no somos eternos en esta vida. El temor es como señal, amados hermanos, de un amor que aún no ha madurado. Entonces, se necesita la madurez, confianza en Dios. Juan es claro. El temor no coincide con el amor perfecto. El temor al que se refiere no es el santo temor reverente, sino el temor al castigo, a la condenación, al rechazo de Dios. Donde ese temor domina, el amor aún no ha alcanzado su plenitud. Y es necesario que en estos tiempos alcancemos esa plenitud de ese amor y confiar en ese amor que fue manifestado y glorificado en la cruz del Calvario. El problema no es que Dios sea inseguro, sino que el creyente aún no ha descansado plenamente en el amor redentor de Dios. El temor esclaviza, paraliza la fe, debilita la comunión. El amor, en cambio, libera, afirma y fortalece al creyente cada día. Porque en Romanos 8:15 nos dice el Señor en su Santa Escritura: ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, amada iglesia, amado amigo, amado hermano? Porque dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Aleluya. Cuando el creyente vive dominado por el temor espiritual, necesita volver a contemplar la cruz, la gracia y la suficiencia de Cristo. El crecimiento en amor es el antídoto divino contra el temor. Debemos crecer espiritualmente en el amor de Dios. Amado amigo, amado hermano, el amor perfeccionado produce serenidad presente y obediencia visible. Aunque el énfasis principal de Juan, amados hermanos, aquí es la seriedad interior. Él nunca separa el temor verdadero de su expresión práctica. El amor, amados hermanos, perfeccionado siempre se manifiesta en dos direcciones: hacia Dios y hacia los hermanos. No se trata solo de sentir seguridad, sino de vivir en obediencia y en un amor activo. Amémonos unos a otros. El creyente que descansa en el amor de Dios vive siempre sin temor, pero también vive comprometido con la santidad, la obediencia y el amor fraternal entre el pueblo de Dios, entre hermanos. Esa vida es la evidencia de que el amor de Dios ha alcanzado madurez en él. Por eso dice la misma Escritura, en 1 de Juan capítulo 4 verso 20 en adelante: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Porque dice en Juan 14:15: si me amáis, guardáis mis mandamientos. La seguridad cristiana, amados hermanos, no produce pasividad, sino una vida transformada. El amor que echa fuera el temor también expulsa, amados hermanos, todo aquello que no es conforme al Espíritu. Porque el amor echa fuera, amados hermanos, todo el temor y expulsa, amados hermanos, todo aquello que no es del Espíritu y todo aquello que no le agrada a Dios en vuestras vidas. Y también impulsa a vivir para la gloria de Dios en el bien del prójimo, de nuestros hermanos. Amados hermanos, es algo poderoso lo que es el amor
los que caminan en el amor que echa fuera el temor. La misma Escritura lo dice, el amor echa fuera el temor. Amados hermanos, tenemos que entender que somos engendrados por el amor de Dios, por el amor de Cristo. Amados hermanos, en esto usted conoce que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, dice su Santa Escritura. Porque eso nos recuerda en 1 de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amados hermanos, porque guardamos este amor de Dios, porque guardamos estos mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque Dios, amados hermanos, nos insta a amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos, orar unos por los otros. Amados hermanos, que los creyentes sepan que tienen vida eterna, no para fomentar presunción, sino para, amados hermanos, destruir el temor que no proviene del amor de Dios. No para reemplazar la fe, sino para fortalecerla. El amor perfecto de Dios, recibido, amados hermanos, por la fe y confirmado por el Espíritu Santo, produce una seguridad santa en el creyente cada día, que expulsa el miedo, especialmente, amados hermanos, en el temor al juicio y al abandono y a la condenación. ¿Por qué? Porque la certeza de la vida eterna descansa en la palabra de Dios, no en sentimientos. La seguridad cristiana no nace de emociones variables, sino de una declaración divina, amados hermanos, inmutable. Jesús, amados hermanos, no dijo tal vez, sino de cierto, Él dijo algo real y algo claro. No dijo tal vez, Él dijo de cierto. La fe verdadera se apoya en lo que Dios ha dicho, aunque todas las circunstancias parezcan contradecirlo. La palabra de Cristo es suficiente evidencia para una mente regenerada. Amados hermanos, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo Cristo Jesús en Juan 6:47. Porque en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando creemos a Dios, la seguridad es el futuro, amados hermanos, natural de la fe. Así como amados hermanos, todo lo que miramos en esta vida brota de algo, amados hermanos, poderoso, que es por su misericordia. Cada día que tú te levantas, cada día que tú cuentas un día más, es porque Dios ha permitido, por su amor perfecto, por su amor y su misericordia, estar siempre, cada día, abriendo tus ojos hasta que Él diga, amados hermanos, lo que Él tiene que hacer en vuestras vidas. Cuando creemos a Dios, la seguridad es el futuro natural de la fe. Así, amados hermanos, tenemos que ser nosotros. La fe sencilla produce seguridad progresiva por la obra del Espíritu Santo. La plena seguridad no se fabrica, amados hermanos, se desarrolla. No se venden en las tiendas. No se venden, amados hermanos, en las tiendas la verdad de la plena seguridad. Ni se compra, amados hermanos, con dinero. Se desarrolla con el tiempo. A medida de que la fe reposa en la promesa segura, el Espíritu Santo da testimonio en el corazón de cada uno de nosotros. Eso hace el Espíritu Santo. No se trata de añadir pruebas humanas, sino de descansar en el testimonio divino. El que cree tiene el testimonio en sí mismo, dice el Señor en su Santa Escritura. El Espíritu Santo da testimonio a cada uno de nosotros, dice la palabra. Aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Buscar más pruebas que la palabra de Dios es una forma sutil de incredulidad. El trato sincero con Dios
mediante confesión de pecado es la evidencia de vida eterna. El creyente no niega su pecado, lo confiesa. La palabra nos dice que lo confiesa claramente. Caminar en la luz no es pretender perfección, sino vivir en honestidad delante de Dios, confiando, amados hermanos, confiando continuamente en la sangre que lo limpia de todo pecado de Cristo. Porque la Escritura nos dice claramente algo poderoso. Nos dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 7, en adelante nos dice el Señor: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión, amados hermanos, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice su palabra. Qué bello y qué hermoso es el Señor en su palabra. Por eso, viva cada día en el perfecto amor, porque ese perfecto amor echa fuera el temor y te libera y te da libertad en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. El clamor es claro: Padre, he pecado. Es la voz de un hijo, no de un extraño. Es la voz de un hijo, no de un extraño. Por eso Dios responde al clamor de sus hijos, de sus hijas, al clamor de su pueblo en estos tiempos. Cuando el perfecto amor está en tu corazón, tú clamas como un hijo, no como un extraño, no como una extraña. Tú clamas a Dios porque sabe Dios que de alguna otra manera tú te ciñes y lo cojo no tiene que salirse del camino. La obediencia a los mandamientos revela una relación real con Cristo. La obediencia, amados hermanos, no es algo diferente a la raíz de la salvación. Es algo, amados hermanos, que produce vida, la obediencia. Amados hermanos, es un fruto inevitable la obediencia. Porque si buscas el camino de la salvación, el fruto de la obediencia es inevitable. Donde hay vida eterna, hay un deseo creciente de agradar a Dios y andar como Cristo anduvo. Por eso la misma Escritura dice, en 1 de Juan capítulo 2, verso 3, dice el Señor lo siguiente: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, dice su Santa Escritura. Porque dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este, amados hermanos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, amados hermanos, sabemos que estamos en el amor. El que dice que permanece en él, amados hermanos, debemos andar como Él anduvo, Cristo Jesús. Dios es fiel en su palabra porque dice en Juan capítulo 10, verso 27, el Señor nos recuerda algo poderoso y nos dice la misma Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Alabado sea su nombre. Qué precioso y qué bello es el Señor en su palabra. Amados hermanos, Dios es poderoso en su palabra y Él nos guía a toda verdad. El que ama vive en la luz. El que ama vive en la luz, amados hermanos. El que ama vive en la luz. El que aborrece aún camina en tinieblas. El que aborrece aún camina en tinieblas, pero el que ama vive en la luz. El que ama obedece la palabra, pero el que aborrece aún camina en tinieblas. Amados hermanos, la separación del mundo evidencia la obra de regeneración de Dios sobre el creyente, sobre el alma.
El amor del Padre y el amor al mundo, amados hermanos, no pueden coexistir. Cuando el creyente, amados hermanos, es rechazado por el mundo, encuentra, amados hermanos, en ello una confirmación de que pertenece a otro reino. Así es, cuando tú caminas en el camino de la salvación, tú permaneces sos hijo, sos hija de otro reino. Sos hija, sos hijos de otro reino. El mundo te va a rechazar, pero el reino de Dios no. Amados hermanos, como dijo el salmista, prefiero que me maldigan ustedes, pero que me bendiga el Dios Santo de Israel, que desde arriba vienen mis bendiciones. Porque dice Primera de Juan capítulo 2 verso 15, dice algo poderoso: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque dice en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Oiga bien, es claro el Señor. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es clara su escritura, es clara su palabra. La oposición del mundo no debe alarmarnos, sino, amados hermanos, consolarnos, porque somos del reino de Dios, somos del reino del Padre, del Señor Todopoderoso. Las perspectivas, amados hermanos, en la fe, amados hermanos, y la perseverancia en la fe distinguen al verdadero creyente del falso profesante. El que es de Dios permanece en Dios. Y el que no es de Dios, amados hermanos, aunque hable con la boca que dice que es de Dios, pero no permanece en Dios y no obedece a Dios, entonces no es un falso profesante de su fe. Porque sus hechos dicen otras cosas, dicen y no hacen. De nada sirve ser solamente oidores y no hacedores. La perseverancia, amados hermanos, es algo que nos lleva a algo, amados hermanos, a la constancia. Nos lleva a la constancia. Amados hermanos, el Espíritu Santo no abandona la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. No abandona jamás el Espíritu Santo la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Él nos va a perfeccionar. Él nos va a perfeccionar conforme a su escritura, conforme, amado amigo, amado hermano, a su palabra en vuestras vidas. Porque la misma escritura es clara. En Primera de Juan capítulo 2 verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así dice la misma escritura, amado amigo, amado hermano. Porque dice en Mateo 24:13, dice el Señor lo siguiente en su palabra: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así dice su santa escritura. Lo que nace de Dios no se marchita, permanece para siempre. La purificación progresiva es señal, amados hermanos, de una esperanza viva. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. El creyente lucha contra el pecado a diario. Y eso es claro. Eso es claro, que el creyente lucha con el pecado a diario, porque tiene una esperanza gloriosa. Entonces no se deja dominar, sino que lucha. Es una lucha constante que se gana en el Espíritu, se gana con la oración, se gana con la comunión con Dios. El deseo de pureza está en su corazón siempre, aunque falle, aunque caiga. Entiende que el perfecto amor echa fuera ese temor. Y sabe que su deseo de pureza revela una nueva naturaleza, obrando internamente en su corazón, obrando internamente en su vida. Que no lo domina la carne, lo domina el Espíritu. Aunque salgan cosas brotando, no importa. Él sigue adorando, sigue glorificando al Señor, porque él sabe que es su perfección. Porque dice la misma escritura: cuando lo perfecto venga, lo imperfecto se quitará. Entonces, cuando entendamos que vamos a ser, amados hermanos,
glorificados en el mismo cuerpo de Cristo, entendemos que la perfección divina desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, desciende de nuestro Dios eterno de misericordia, porque el hombre por sí solo no puede producir nada. Tiene que estar el perfecto amor de Cristo en su corazón para que su vida sea restaurada y su vida sea regenerada. Por eso la misma escritura que nos dice en primera de Juan capítulo 3 dice lo siguiente: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces es grande y poderoso nuestro Dios, y nos lleva, amados hermanos, a entender una verdad tan grande, que es Cristo el que nos ayuda y nos purifica por medio de esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Porque dice en primera de Juan capítulo 5 verso 3, dice el Señor lo siguiente en su palabra: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, oiga bien, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence el adulterio, vence la droga, vence el alcoholismo, vence, amados hermanos, cualquier pecado, por nombre lo que sea, lo vence, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús. Aleluya. Así lo dice su Santa Escritura. El conflicto espiritual es visible de la vida espiritual, y eso no nos quita la realidad en la que vivimos, porque nuestra fe no nos quita la realidad que vivimos. Vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar circunstancias, pero Dios da una conciencia limpia que produce confianza delante de Él. Y esa conciencia limpia te produce una confianza cuando el corazón no se condena. Amados hermanos, asimismo es porque su corazón está limpiándose por medio de la palabra, por medio de la escritura. Está oyendo palabra de Dios, está aprendiendo palabra de Dios, está creyendo las promesas de Dios, está confiando plenamente en Cristo Jesús. Podemos acercarnos a Dios con libertad, porque somos hijos, no somos bastardos. Amados hermanos, esta paz interior es un sello del Espíritu en el creyente regenerado, porque la misma Escritura lo dice en primera de Juan capítulo 3 verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Oiga qué precioso y qué bello dice la misma palabra, porque dice Hebreos 9:14, dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oiga bien qué precioso: limpiará vuestra conciencia, oiga bien, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. La seguridad florece, amados hermanos, en una conciencia purificada por la gracia. Y por eso el perfecto amor, amados hermanos, echa fuera el temor, echa fuera todo aquello que no le agrada a Dios. Porque las oraciones contestadas confirman nuestra comunión con Dios cada día. Y cada oración que usted presente delante de Dios va a ser contestada, permaneciendo, amados hermanos, confiando en esa comunión que usted tiene con Dios, porque donde está el perfecto amor, echa fuera el temor. Dios oye a los que hacen su voluntad. La vida de oración, amados hermanos, respondida no es un mérito humano, sino una evidencia de una relación viva con el Padre. Por eso claramente dice la misma Escritura: y cualquier cosa que pidiéramos, oiga bien, dice en primera de Juan capítulo 3 verso 22, oiga bien, las recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque en el Salmo 37 verso 4 el Señor nos dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, alma, deleítate, amigo, en el Señor. Deleítate en su palabra, porque si tú confías plenamente en su palabra, por eso siempre le recalco al pueblo, siempre le recalco al alma: ore, ore, y cuando usted ore, ponga su Biblia a su lado, y cuando se le termine en sus palabras, empiece y ya no tenga nada que decirle al Señor, abra sus salmos y empiece a leer los salmos, y usted acordará de mí que va a terminar orando al Señor, porque Dios, el Espíritu, va a surgir vida nuevamente. Porque la palabra es vida para los que la encuentran y medicina para todo su cuerpo, dice Proverbios capítulo 4. Amado amigo, amado hermano, qué precioso es el Señor. Cada oración contestada es una carta de amor al cielo.
Es una carta de amor al cielo. Es una carta de amor al cielo. Cada oración contestada. La adición firma, amados hermanos, firme a la verdad, claramente revelada, apostólicamente revelada por el Espíritu de Dios en la palabra. El creyente reconoce la voz de Cristo en la Escritura. Rechaza, amados hermanos, rechazar en Él toda mentira es algo claro, porque rechazar la verdad revela, amados hermanos, revelada es echar fuera el Espíritu que lo inspiró. No, amados hermanos, ¿por qué debemos nosotros siempre rechazar todo aquello que es contrario a lo que es el Espíritu? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y rechazar la verdad revelada y escuchar, amados hermanos, al Espíritu y echar fuera al Espíritu que la inspiró, amados hermanos, es algo, amados hermanos, que no debe de estar en nosotros. Porque la misma Escritura dice claramente algo bello, algo precioso. Dice en Primera de Juan capítulo 4 verso 1 en adelante, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, oiga bien, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amados hermanos, y los que se pierden realmente son los que son del mundo. Por eso, amado amigo, amado hermano, el Señor habló claramente: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, dijo Cristo Jesús en Juan 10:5, porque no conocen la voz del extraño. Las ovejas de Dios conocen la voz de Dios, porque la verdad da testimonio del que le pertenece. Usted conoce a la persona o al que le está predicando que pertenece a Dios. Usted conoce. El amor perfecto produce confianza y echa fuera el temor. Amados hermanos, el argumento poderoso de Juan es algo bello y algo precioso que nos relata la Escritura. El amor de Dios plenamente conocido y creído destruye el temor, amados hermanos, servil. El creyente no teme al juicio porque vive en comunión con aquel que es amor. Eso lo dice la Escritura, porque dice Romanos 8:15. Dice el Señor lo siguiente en su palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. La misma Escritura nos dice: el que mora en el amor, mora en Dios, y donde Dios mora, el temor no puede permanecer. Amados hermanos, la seguridad no reemplaza la fe, la acompaña. Nunca debemos confiar en nuestra propia seguridad, nuestras propias, amados hermanos, seguridad. Amados hermanos, sino en Cristo mismo. Todo lo que se aparta de Él se corrompe al final, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por tanto, confiamos hoy, mañana y siempre en Jesucristo. El amor que Él nos dio es el amor que echa fuera el temor. Recuérdate de esto siempre. Ese amor que fue manifestado en la cruz del Calvario echa fuera el temor. Dios da las cualidades que suprimen el temor, y tú mismo lo miras en la Escritura y lo oyes esta mañana, esta tarde o esta noche. Lo vas a escuchar y lo vas a leer en su palabra, porque, amados hermanos, Dios nos da la cualidad que suprimen el temor.
Porque el perfecto amor que fue perfeccionado en la cruz del Calvario, ese amor echa fuera el temor. Porque dice en su escritura, dice claramente, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, en adelante dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hay poder de Dios, hay poder de Dios en su palabra. El temor ha sido una de las armas más utilizadas, amados hermanos, para paralizar al pueblo de Dios. Pablo describe, no ignoren, amados hermanos, la presión espiritual del enemigo, emocional, amados hermanos, ni nada, no las ignores. Amados hermanos, sus hijos tienen que enfrentar claramente. Por eso les recuerda una verdad fundamental: el temor no procede de Dios. Amados hermanos, en contraste, el Señor equipa a sus siervos con cualidades espirituales que anulan la cobardía y capacitan cada ministerio fiel y perseverante. Estas cualidades no son opcionales, sino esenciales para cumplir la obra de Dios en tiempos de oposición, en tiempos difíciles. El temor no proviene de Dios, amados hermanos, sino que ese temor paraliza el llamado. Hay muchas almas que no vienen a Dios por temor. ¿Qué pasará? ¿Qué me quitará Dios? ¿Qué sucederá conmigo? Tengo miedo. Ese no es temor de humildad. Ese temor es paralizante porque no te deja dar el paso hacia el arrepentimiento, hacia volver a Dios, hacia consagrarte con Dios. Porque Dios no da un espíritu de cobardía, dice su palabra. ¿Por qué teméis? Dice el Señor en su palabra. Hombres de poca fe, dice el Señor en Mateo 8:26. Pablo establece claramente algo poderoso en la Escritura. Una afirmación contundente. El espíritu, amados hermanos, de cobardía no tiene su origen en Dios. Si Timoteo fallaba, amados hermanos, en ese mover que Pablo le estaba ejerciendo, amados hermanos, su ministerio con fidelidad, no sería, amados hermanos, por falta de llamado, sino por permitir que el temor dominara su corazón. Entonces Pablo lo estaba reforzando, estaba afirmando. El temor siempre actúa, amados hermanos, con un freno espiritual en el creyente. Por eso hay mucha gente que no avanza, porque tiene temor espiritual y no es temor de Dios. Amados hermanos, detiene la obediencia, apaga el testimonio y debilita tu fe, ese temor que no viene del Padre. Porque el perfecto amor expulsa o echa fuera todo temor. Amados hermanos, porque miramos la experiencia clara de los discípulos en las tempestades, ilustra una gran verdad. Aunque Cristo estaba presente, así hay muchos cristianos que Cristo está en su corazón, está presente en su vida. Pero el miedo los lleva a dudar siempre. No dudes de las promesas de Dios, no dudes de lo que Dios dijo en su palabra, no dudes de lo que Jesús habló por tu alma, por tu vida. Jesús se sorprendió de su temor. Eso es lo que paraliza la fe, eso es que paraliza tu milagro en veces. No por las fuerzas del viento, no por lo que sucede a tu entorno, dando a entender el Señor. Entonces, cuando tú pones la mirada en las tempestades o lo que sucede en tu entorno, paraliza el milagro, paraliza tu fe. Sino por la debilidad de su fe. De la misma manera, cuando el creyente olvida que Dios está con él, el temor toma control. Reconoce que el temor no viene del Señor. Es el primer paso para confrontar y vencerlo cuando estás en el Señor. Dios nos concede poder para enfrentar el temor cada día. Amado amigo, amado hermano,
porque Él nos da poder. Nos da poder en su palabra, nos da poder en Cristo Jesús. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está morando en vuestras vidas en estos tiempos? El poder de Dios, amado hermano, otorga, amados hermanos, algo poderoso. No es humano ni emocional, sino es espiritual. Es la capacidad divina que habilita, amados hermanos, al creyente para servir, perseverar y testificar, aún en medio de oposición, aún en medio de prueba, que Dios está con usted, que Dios está con usted cada día. Cuando el cristiano confía, amados hermanos, en sus propias fuerzas, el temor es inevitable y aparece. Pero cuando descansa en el poder del Espíritu Santo, el temor pierde su dominio. Este poder, amados hermanos, no solo capacita para hablar, sino también, amados hermanos, para soportar pruebas, enfrentar rechazos, permanecer fiel y tener una fe firme en el Señor. Pablo sabía, amados hermanos, que el ministerio sin el poder del Espíritu Santo, amados hermanos, iba a ser inútil. Por eso Pablo le recordaba claramente, amados hermanos, a Timoteo que estuviera firme. Porque hay un poder extraordinario que solo lo encontramos en Cristo Jesús. Por eso exhorta a Timoteo, amados hermanos, a ejercer su llamado con valentía, confiando en que Dios obra en las vidas de aquellos a quienes se ministra, aquellos a quienes que creen en Cristo Jesús. El poder divino reemplaza todo temor. Con confianza en la obra soberana de Dios y en las promesas de Dios, usted levántese cada día creyendo, usted levántese cada día en fe, usted levántese cada día en el Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El amor de Dios expulsa el temor egoísta de estos tiempos, porque el Señor nos dio un poder, amados hermanos, de amor, del amor que surge del amor y del dominio propio. Dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, el amor de Dios, amados hermanos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice Romanos 5:5. Eso lo dice el Señor en su palabra. Mas el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, es el amor, es el amor. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. No sé si usted lo está creyendo, pero este es Dios que está hablando en estos tiempos, amados hermanos, tan difíciles. Aleluya. El amor producido por el Espíritu Santo es una fuerza poderosa contra el temor. Cuando el creyente ama genuinamente, deja, amados hermanos, de centrarse en sí mismo y si se entrega en el bienestar espiritual, amados hermanos, que ofrece el Espíritu Santo, y que entiende que los demás necesitan la misma cobertura. El temor suele nacer, amados hermanos, del mismo, amados hermanos, egoísmo, miedo y perder, amados hermanos, comodidad, prestigio o seguridad personal. Eso es el temor. Pero el amor, amados hermanos, en cambio expulsa, amados hermanos, todo eso. Impulsa a servir aun cuando hay riesgos y sacrificios. Usted cree en Dios, Dios va a obrar. Usted cree en Dios, Dios está con usted. Desde el mismo momento, desde el mismo segundo que usted se levanta cada día, Dios está con usted. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Usted dice: confío en ti, gracias Señor por este día, y gracias Señor por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú nos quitas, Señor. Este amor, amados hermanos, abarca tanto a los inconversos como a los creyentes, y se mira claramente, porque Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover su lluvia sobre justos e injustos. Eso es la misma palabra, amados hermanos, y eso nos motiva a nosotros como pueblo de Dios, como siervos de Dios, a ministrar, exhortar, si es necesario sufrir por ellos. Pablo mismo fue un ejemplo vivo de este amor sacrificial, donde gobierna, amados hermanos, el amor de Dios. El temor no puede mantenerse, porque el corazón está enfocado en agradar a Dios y edificar a otros claramente. Aleluya. El dominio propio, amados hermanos, produce una mente firme y confiada delante de Dios y delante de los hombres. Porque dice la misma escritura, y dice ahí claramente en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, y de dominio propio. Dios, Él
es que en vosotros produce así el querer como el hacer, dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Aleluya. El dominio propio describe una mente sana, sobria y equilibrada en estos tiempos. No se trata simplemente de autocontrol humano, sino, amados hermanos, de una disciplina espiritual producida por el mismo Dios, la esencia de Dios trabajando en nosotros. Esta cualidad permite al creyente pensar con claridad, actuar con sabiduría y responder, amados hermanos, con fe en lugares de pánico, en lugares de circunstancias, en lugares de problemas. Cuando la mente no está gobernada por el dominio propio, el temor, amados hermanos, se apodera de las emociones y decisiones. Sin embargo, una mente controlada por la verdad de Dios permanece firme aún en medio de la adversidad. Amados hermanos, el dominio propio nos capacita para evaluar las circunstancias a la luz de la fe y no del miedo, manteniendo la calma y la obediencia a Dios cada día. Aleluya, 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 aleluya. Estas cualidades, amados hermanos, nos capacitan, amados hermanos, no para avergonzarnos del testimonio de Cristo Jesús en vuestras vidas. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, verso 8. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice Romanos capítulo 1, verso 16. Alabado sea su nombre. La paz os dejo, no se turbe vuestros corazones, dice el Señor, ni tengan miedo. Aleluya, dice en Juan capítulo 14, verso 27. No sé si usted lo está entendiendo, pero yo lo estoy sintiendo al Señor en mi corazón. Aleluya. Pablo conecta directamente las cualidades, amados hermanos, claras con el mandato, amados hermanos, claro. El creyente que vive, amados hermanos, en el poder, el amor y el dominio propio, no se avergüenza del evangelio, ni rehuye, amados hermanos, el sufrimiento por Cristo. Aleluya. Estas cualidades fortalecen el corazón para permanecer fiel, amados hermanos, al testimonio. Aun cuando hay oposición y rechazo, siempre sigue creyendo fielmente en Cristo Jesús, que Él va a obrar a su debido tiempo. Jesús de Nazaret, Jesucristo mismo prometió paz, exhortó a no tener miedo, porque donde está el perfecto amor, echa fuera todo temor, dice el Señor en su palabra. Esa paz no es la ausencia de problemas, sino la seguridad de su presencia en cada problema. Cuando el creyente vive consciente de esta verdad, el temor pierde control y el testimonio se proclama claramente de Cristo en cada vida y con valentía. Dios no solo llama, sino que también equipa plenamente a sus siervos para cumplir su obra sin temor. Aleluya, 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 aleluya. Dios no ha dejado a su pueblo ni a su iglesia indiferente frente al temor. Él nos ha provisto poder para servir en amor, para entregarnos ese amor y dominio propio para permanecer firmes. Estas cualidades suprimen la cobardía y nos capacitan para un ministerio fiel y una vida fiel a la palabra y perseverante en sus promesas, en su verdad. La pregunta no es si enfrentamos dificultades hoy, sino si confiáramos en lo que Dios nos ha dado. Vivamos entonces no dominados por el temor, amado amigo, amado hermano, sino fortalecidos en la gracia de Dios cada día. Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza, de su amor. Fortalece tus áreas que tienes difíciles en tu vida. Glorifica a Dios, ama a Dios y dile al Señor que tu perfecto amor eche fuera de mí ese temor, Señor, para seguir avanzando y seguir teniendo fe cada día, cada día. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga, amado hermano. Bendiciones.
Saludos y bendiciones.